El miércoles anterior empezamos a ver un tema que preocupa mucho a las iglesias y tiene que ver con el evangelismo y propiamente con el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia es de gran preocupación, no solamente para pastores, sino para todas las personas que tienen una sensibilidad espiritual y con el evangelio. Y ocupa muchos seminarios, libros, consejerías, ocupa el tiempo de muchas personas dedicadas a la expansión del evangelio, pero tristemente enfocándolas como en técnicas de ventas, en técnicas que le han surtido grandes efectos a la industria, y tratan de traer eso a la iglesia. Pero hoy vamos a ver, y lo vimos desde la semana anterior, cómo el Señor le está explicando a sus discípulos, a toda la gente, pero de manera muy especial a sus discípulos, y lo hace a través de una parábola. Y nosotros sabemos, porque la misma palabra de Dios da el sentido de las parábolas, y las parábolas lo que hacen es ocultar verdades espirituales muy importantes, la ocultan ante los ojos, al entendimiento pues de aquellas personas que llamamos personas naturales, que se acercan a la palabra como se acerca uno a cualquier otra cosa, pero a aquellos que se acercan de verdad a Jesús, la parábola les abre ese significado espiritual de una manera muy especial. Y vimos esa primera parábola que en el Evangelio de Marcos, que es el que estamos estudiando, la vimos como la parábola del sembrador. Y empieza con un principio bien sencillo, bien elemental. Y un predicador salió a sembrar. Y en ese relato habla de 4 terrenos, 3 de ellos que fueron infructuosos por las obras de Satanás, por las ocupaciones que la persona tiene en el mundo, por diferentes circunstancias que hacen que la palabra se oye, pero al momentico se olvida y se ahoga y no germina. Pero una parte cayó en buena tierra. Y veíamos algo bien importante, y es que cayó en buena tierra, pero no germinó lo mismo. Unos dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Muy bien. Ahí vimos todo lo relacionado con el sembrador y con los terrenos. Pero hoy el turno le toca al proceso que sufre la semilla. Y los invito a que leamos Marcos capítulo 4, versículos 21 al 34, y dice así la palabra del Señor. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía: cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma, primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra,
Sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Mi Señor, gracias. Gracias, Padre amado, por este mensaje y por esta manera tan hermosa como nos muestra la responsabilidad que tenemos como sembradores de la palabra, pero también cómo debemos descansar en lo que tú estás haciendo para que esta preciosa semilla del Evangelio germine. Señor, permite que hoy estemos abiertos a tu palabra, a esas maravillas que vas a enseñarnos, Señor, que hoy seamos esa buena tierra en la cual germinemos al 100%. Te lo pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a hacer como un bloque con todos estos versículos y vamos a mirar lo que es el misterioso crecimiento del Evangelio. La vez pasada hablamos de sembradores del Evangelio. Entonces, siguiendo en el proceso, vamos a ver el misterioso crecimiento del Evangelio. Y notemos algo al iniciar. Hablábamos en el Evangelio de Marcos cómo Jesús le decía a los demonios y le decía a otras personas, decía, no le cuenten a nadie, no digan lo que yo he hecho por ustedes, como guarden silencio con esto. Pero ahorita empieza diciendo, no, es que esto hay que revelarlo, hay que contarle a las personas, esta luz del Evangelio que están recibiendo no la pueden guardar. Y mire dos sitios donde dice que no la debemos guardar. Debajo de un almud es esa medida para el grano. Entonces no coloques la luz debajo de la medida del grano, debajo de las actividades como económicas, de todas esas ocupaciones que tienes, pero tampoco debajo de una cama. Que dormir sea malo, no, y no vamos a llevarlo hasta allá, pero tampoco hagas que por la pereza, por el desgano, por el solo estar descansando, no lleves aquello que has recibido. Entonces, es muy lindo como el Señor aquí introduce esta parte. Ya no dice no hablen, no cuenten, no digan, sino por el contrario, han recibido. Entonces, salgan y dicen, si han recibido la luz, no la escondan, no la oculten. Vamos a llevarla a todas las personas porque sabemos que la luz es la única capaz de combatir las tinieblas. Es de la única manera que podemos hacer. Entonces, ahí no termina esto. Miren cómo sigue. Y lo hace en el versículo 24 y 25. Pero lo voy a leer, ahorita lo leí de la Biblia de las Américas, lo voy a leer ahora de la palabra de Dios para todos. Y les dijo, tengan cuidado de entender lo que oyen. Mucho cuidado con esto, porque es que a veces este versículo se toma como una especie de equilibrio en lo cual el Señor no está hablando ni prometiendo. Tengan cuidado de entender lo que oyen. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes y les añadirá más. Porque al que entienda algo, se le dará más a entender. Pero al que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda se le quitará. Yo creo que ustedes a veces cuando leen porciones de la palabra sienten que hay cosas como que no tienen tan fácil comprensión. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si tiene poquito y antes se lo quita. Está hablando de la disposición para oír la palabra del Señor, como lo dijimos ahora con las parábolas. Quien se dispone y pasa tiempo bajo la influencia de Jesús y de su palabra, entiende más. Y lo que el Señor dice es, a aquel que entiende lo que oye, se le da más. Pero si una persona se niega vez tras vez
a escuchar la palabra, a someterse a su influencia. Entonces lo poquito que entiende le será quitado. Como cuando cae la semilla en sitios, en pedregales, en terrenos que son muy duros donde la palabra no penetra. En este caso dice, hasta lo poquito que entienda se le quitará. Entonces, aquí la condición es que cuando recibimos la verdad, nos deleitamos, profundizamos, escuchamos, obedecemos la palabra. Y aquel que tiene unos recursos espirituales que le son dados por Dios, en la medida en que más se dispone a usarlos y a potenciarlos, mucho más va a recibir. Que algunos consideren esto como no tan justo, esto es absolutamente justo, porque es que Dios da todo. Pero si una persona menosprecia o no presta atención a lo que oye, ¿qué sentido tiene que el Señor le dé mucho más? Y es que en la vida espiritual uno no se detiene. En la vida espiritual quien se detiene no se queda en el mismo punto, sino que empieza a decrecer. Comparen con un deportista. Ustedes ven un deportista de alto rendimiento, muy bueno en lo que hacía, llévenlo a que se detenga, así sea por una enfermedad, y que se detenga por un tiempo para que vean cómo los músculos empiezan a atrofiarse. Pues espiritualmente pasa lo mismo. Hay personas que dicen, no, es que yo iba, yo leía, yo hacía. Pues esa persona no parte del mismo punto donde estaba cuando decida retomar. Va a tener que ejercitarse mucho más para volver a coger forma, porque aquello poquito que tenía le es quitado y empieza el proceso. No estamos hablando de salvación, porque Dios no da y quita la salvación. Estamos hablando de germinar la palabra, de entender la palabra, de todas estas manifestaciones espirituales. Pero ahora vamos a todo lo que es el misterio de la semilla, en el crecimiento del Evangelio. Hay una responsabilidad del sembrador. ¿Quién es el sembrador? El sembrador somos todos nosotros, porque finalmente es a lo que el Señor nos está invitando. ¿Y cuál es la responsabilidad del sembrador, según todo esto que leímos? Sembrar la semilla. Es sembrar la semilla. Pero no tiene que entender, es más, dice la palabra que no comprende cómo es ese crecimiento espontáneo de la semilla, en qué momento empieza a germinar la vida. ¿Sabe en qué momento la depositó? Pero en qué momento empieza a germinar, a cobrar vida, no lo sabe. Nosotros tenemos muchos avances científicos y esos avances nos permiten ver desde un bebé que empieza casi que en el momento de ser fecundado y cómo va avanzando vez tras vez, pero nosotros no podemos generar vida, no entendemos realmente el proceso como es, lo vemos, pero no es dado a nosotros hacerlo. Igual pasa con el Evangelio. Nosotros sembramos la semilla del Evangelio, pero lo que pasa en la persona, la manera como la palabra empieza a germinar, a transformar, nosotros no la vemos y no es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del sembrador conocer todo aquello. Entonces, podríamos decir, bueno, y entonces, ¿de quién es responsabilidad? Más bien, no como para asignarlo como una tarea, sino como un don especial. Es algo que corresponde a Dios. Pero hay más cosas que debe hacer el sembrador de la palabra. Y lo que debe hacer el sembrador de la palabra no está explícito en esta parábola, pero lo sabemos, que el sembrador no simplemente, cuando dice aquí que se acuesta y duerme y al día siguiente la semilla sigue su proceso, no puede desentenderse de la semilla. Esto de acostarse y dormir, lo que da a entender es que aunque esté levantadito, mirando ahí la tierra donde sembró la semilla, o esté acostadito, descansando,
el proceso interior ahí dentro de la tierra sigue avanzando. Pero nosotros no podemos ser sembradores negligentes. Nosotros debemos cuidar la tierra. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, pero descansamos sabiendo que es Dios el que hace el proceso al interior de la tierra. ¿Y cómo sucede eso con las personas? Igualito. Nosotros todos llevamos el Evangelio. ¿Y qué pasa cuando le llevamos el Evangelio a una persona? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos ver con todo nuestro amor y nuestro corazón? Ver que esa persona germine al 100%. Pero ya sabemos que la semilla es perfecta y maravillosa, que el sembrador se dispone, pero el terreno en el que cae es el que determina cómo germina, si germina o no. Pero vamos al terreno bueno, a la tierra buena, donde germina 30, a 60 y a 90. ¿Quién sabe cómo va a germinar esa semilla? Dios. Nosotros no sabemos. Es ahí donde, aplicando estas parábolas a lo que se quiere hacer para crecer nuevamente las iglesias, al menos al nivel que estaban antes de la pandemia, ahí es donde se cometen muchísimos errores. Lo que está pasando realmente en el reino de Dios y su manifestación en las iglesias es que lo que estaba flojo, al ser zarandeado por algo que no tiene nada que ver con la exposición de la palabra, se cayó y fue ocupado en muchas otras cosas. Y la gente dice tener temor. ¿Temor de qué? ¿Cómo no hay temor para ir a las discotecas? ¿Cómo no hay temor para ir a los supermercados que a veces son aglomerados? Allá es donde uno ve que no hay tanta pobreza en los almacenes ni nada. La pobreza no aparece sino como en los indicadores. Entonces, esas son esas estrategias que tratan muchos sembradores de hacer, están generando mucho conflicto porque le traen a la persona un estrés y una carga que no le corresponde. Miren, el crecimiento del Evangelio lo llamamos un crecimiento misterioso porque nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo sabe. Él lo controla, Él lo maneja. Él es el que sabe realmente cómo se va a ver el resultado. Nosotros sembramos y esparcimos, pero la forma en que el Evangelio germina depende de Dios. Y la palabra no volverá a Dios vacía hasta que no haya hecho aquello para lo cual el Señor la envió. Pero por más que nosotros hagamos fuerza, nosotros no vamos a poder aumentar la velocidad del crecimiento. Nosotros nos disponemos con amor, con conocimiento, con recursos de mucha índole. Hasta ahí llegamos nosotros. Sembramos la semilla a todos los terrenos, porque ya vimos que no debemos elegir, y a este sí le llevo el Evangelio y a este no. No, a este yo cómo le voy a llevar el Evangelio, cómo se comporta. Mírele las redes sociales para que vea que no tiene esperanza. Eso no nos corresponde a nosotros. Recordemos que una iglesia es un hospital para pecadores, no es un museo donde colgamos la fotico de los santos. Eso no. Si nosotros tenemos eso claro, entonces dejamos a Dios lo que a Dios corresponde y nosotros hacemos lo que a nosotros nos toca. Y miren la belleza de estas parábolas que hay aquí. Es que pequeños inicios dan resultados muy grandes. Y si no, miren la semilla de mostaza. Actualmente sabemos que no es la más pequeña, es más pequeñita la semilla de zanahoria. Pero en los tiempos de Jesús y en la zona donde él estaba predicando era la semilla más pequeña. Y finalmente el árbol de mostaza crece grande, muy grande. Tanto que la misma palabra dice que sirve para que las aves se protejan de las inclemencias del tiempo, para que hagan ahí sus nidos.
Y hay algo, cuando en la palabra se habla de aves, no estemos tan tranquilos, porque el árbol de mostaza se llene de animales, se llene de aves, porque es que igualito pasa con el Evangelio en su expansión. El Evangelio en su expansión, con todas las ramas que tiene, ¿qué ha pasado con muchos que hacen nido en ellas? En las ramas, tratan de dañarlas. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y tratan de hacerle daño, pero el Evangelio sigue adelante. Aún para esas aves que hacen nido en esas ramas, aún para ellos hay un control por parte del Señor, y el Evangelio sigue. El caso es que empieza pequeñito y tiene grandes resultados. Y si no, miremos, ¿cómo empezó el ministerio de Jesús? ¿De qué manera inició? Miremos desde su nacimiento. Nosotros sabemos quién es Él, pero ¿cómo nació? Pequeño y frágil, ¿cierto? Pero a medida que Él creció y llevó su palabra, cumplió con la misión para la cual vino a este mundo, y fue llegar a la cruz para morir por nosotros los pecadores. Entonces uno dice, bueno, todo esto es como muy paradójico, porque viene Él, ¿y a quién busca? A 12, y esos 12, ¿cuál de los 12 era un ilustre? Ninguno. Todos venían, algunos muy pobres, otros de muy mala reputación, como los publicanos. Todos venían digamos, arrastrando su vida y su pasado. Pero ¿qué hizo el Señor? A ellos los utilizó para llevar el Evangelio. ¿Y qué decir de cada uno de nosotros? Porque es que nosotros somos los sembradores de hoy. A nosotros nos corresponde llevar el Evangelio a las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo es nuestra responsabilidad y cómo lo hacemos? No tengamos miedo. No tengamos miedo ni nos vamos a sentir pequeños para llevar el Evangelio, porque es que nosotros lo único que hacemos es sembrar. Pero ¿cuántas personas le han llevado el Evangelio a alguien sin saber que después ese alguien le iba a llevar el mensaje a miles y que iba a llevar la palabra de una forma que fuera entendible para miles? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién lo sabía? Dios. ¿Qué hizo el sembrador? Cumplir con lo que le correspondía. Recibe el Evangelio, recibe la luz del Evangelio y lo lleva a otros para que el Evangelio se pueda expandir. Nosotros no sabemos en dónde van a terminar las cosas. A nosotros nos hace a veces daño ver congregaciones con poquitas personas recibiendo la palabra. A veces nos hace daño. A quien algún día eso le haga daño, lea lo que hablaba Jesús con respecto a las multitudes. Le predicaba a multitudes, pero ¿cuántos lo seguían de verdad? ¿Cuántos estuvieron con Él en el momento de la cruz? Muchos le dieron la bienvenida, la entrada triunfal a Jerusalén. Pero aquellos que le dijeron, gloria a Dios, bienvenido pues, unas alabanzas y una bienvenida muy grande, fueron los mismos que gritaron, crucifícalo, porque no entendieron el mensaje. Y caminó con ellos y eran multitudes. Así que no podemos sentir como pequeño lo que hacemos, porque pequeños inicios dan grandes resultados, porque el resultado depende, es del Señor, no depende del que predica la palabra. El predicador de la palabra, sea un líder de la iglesia, o sea el cristiano, el que está convencido de Dios y de su palabra, que lleva el mensaje a otros, no tiene la responsabilidad de darle vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Esa no es responsabilidad del sembrador, esa es la responsabilidad de Dios, y eso es lo que hace el Evangelio en la persona.
Eso es lo que hace el Evangelio en la persona. Nosotros no le podemos explicar a una persona cómo se da literalmente la entrada del Espíritu Santo de Dios en una persona. Nosotros no podemos decir, en el minuto 1 pasa esto, en el 2 fue cuando escuchó esta palabra. No, pero nosotros sí empezamos a ver el fruto y sabemos quién tiene al Espíritu Santo de Dios en él. Entonces, ¿qué es lo que hace el sembrador? Cuando ve que empieza a germinar, cuando ve que ha llevado la palabra a una persona y que empieza a salir como una hierbita, que se empieza, de la tierra empieza a brotar algo de vida, la cuida, la protege, para que no agentes externos no le hagan daño. Eso es lo que hace. Entonces, la responsabilidad del sembrador va hasta el momento en que se hace la siega, hasta que se recoge el fruto. Pero lo que produce la semilla dentro de la tierra, el efecto de la tierra sobre la semilla, eso le corresponde al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mis amados. No parar de llevar el Evangelio. No podemos dejar de hacerlo. Porque es que la iglesia de Cristo no ha parado de crecer. Nunca. Aunque Cristo llegó a la cruz y fue crucificado en medio de dos malhechores, eso no significó que se detuviera la expansión del Evangelio. Antes, por el contrario. Aquello que fue un fracaso para muchos fue el mayor triunfo del Señor, porque fue el momento en que el hijo de la mujer, el descendiente de la mujer, puso su pie sobre la cabeza de Satanás, que eso fue lo que se anunció desde Génesis en el capítulo 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Llevar el Evangelio, prepararnos, escucharlo atentamente. En la medida en que lo escuchamos atentamente, el Señor nos da más, nosotros entregamos a las personas. Sembramos y cuidamos, pero no atormentamos. Miren, es como, por ejemplo, una lechuga o un plátano o algo. Ustedes no ven a un agricultor desesperado estirando el fruto para que la hoja de la lechuga sea más grande o tirando las semillas y para que salga más rápido. No, porque sabe que la daña. No la toca hasta que no ve el fruto. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros no podemos llenarnos de impaciencia con la gente. No podemos. Unos dan fruto al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. ¿Y cuándo lo dan? Dios determina, porque Dios es el que está haciendo el trabajo en el interior de la persona, porque Él conoce lo que la persona piensa, sienta, necesita. Él sí que conoce todo de la persona, nosotros no. Nosotros vemos los brotes, nosotros vamos viendo el fruto que produce esa semilla, pero no nos podemos desconsolar cuando pase un tiempo y no veamos los frutos. Y no podemos decir, es que la semilla no sirvió, es que ese terreno definitivamente es duro y no sirve. No, démosle tiempo. Vamos a sembrar, a orar y a esperar, con fe y con paciencia. Vamos a ponernos en pie y le damos gracias infinitas al Señor. Porque así, mis amados, así de sencillo funciona el evangelismo. Porque el evangelismo no funciona con técnicas de mercadeo. El evangelismo no funciona diluyendo la palabra de Dios de tal manera que todo el mundo la quiera consumir. El evangelismo no funciona diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír. El evangelismo funciona entendiendo la palabra del Señor y entregándola conforme fue recibida, para que Dios, que es el dueño de la semilla y el dueño de la palabra,
haga en cada corazón y en cada vida aquello que tiene como propósito. Y te clamamos, mi Señor, para que nos recuerdes esta sencilla enseñanza, para que no le demos tantas vueltas a aquello que no nos corresponde. Hemos recibido la luz del Evangelio y estamos en deuda con la humanidad que no te conoce. Mucho campo de acción, Señor. Nosotros sembramos y el resultado lo pones tú. Que no lo hagamos por interés, que no sean las sillas vacías las que nos muevan, sino que sean esos corazones aprisionados por el pecado, el dolor, la necesidad, la angustia, la tristeza, el remordimiento. Eso es lo que nos debe animar, Señor. Porque cuando llevamos la luz del Evangelio, cuando la colocamos en un candelabro, Señor, en lo alto, alumbra a muchas personas y esas cadenas de opresión se rompen. El resultado es tuyo, mi Señor, porque todo lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sabiendo que sin el Espíritu Santo que mora en nosotros esto no es posible, y que todo esto, Señor, es una obra junta con el Padre.